Hola, buenos días. ¿Se encuentran ahí? Buen día, ingeniero. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Eh, Hoy vamos a dar la práctica número 4 de lo que es el laboratorio, ¿verdad? Y tiene por nombre Ley de Faraday. Bien, esta práctica eh, esta práctica consiste en que vamos a tratar de estudiar cuáles son los métodos por los cuales nosotros podemos inducir corriente o podemos inducir FEM en circuitos que no tienen corriente originalmente. ¿Bien? Los métodos que podemos utilizar para inducir esa corriente o esa FEM dentro de un circuito, un conductor. Bien, analizar cuáles son las variables que intervienen en en dicha inducción magnética, y al final vamos a tratar de abordar un pequeño problema sobre la aplicación de la ley de Faraday en lo que es la ingeniería, que es la transformación de energía eléctrica que ocurre en un transformador eléctrico. Bien, entonces ya desde ahorita les empiezo a compartir mi pantalla para que puedan ver la guía de la práctica. Entonces, no sé si alguno de ustedes me puede confirmar que ve mi pantalla y la guía. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces la guía tiene por objetivos estos tres que están acá, donde este primero más que todo es un objetivo bien didáctico, porque solo dice que se va a estudiar la relación entre el campo magnético variable y la FEM inducida en una bobina. Entonces, más que todo acá lo que hay que analizar es cómo se comporta el campo magnético, pero vamos a poner aquí como paréntesis flujo variable, cómo se comporta el flujo variable en el tiempo y la FEM inducida en una bobina. Bien, vamos a tratar de ver cuál es el comportamiento o relación que hay entre este y el otro. Luego está como otro objetivo demostrar la ley de Faraday haciendo uso de simulaciones y cálculos en matemáticas. Entonces, ¿cómo se va a demostrar la ley de Faraday? Pues sencillo, utilizando dos métodos a través de simulaciones y haciendo ciertos cálculos en matemáticas que van a apoyar a las simulaciones. ¿Bien? Entonces, lo que se va a tratar de ver con estos métodos es cómo cierto método induce una FEM en cierto circuito y cómo otro método también lo hace. En el punto número 3 hay que determinar la relación de transformación de potencia que existe entre bobinas vinculadas por un núcleo ferromagnético, que esto es lo que ya tiene que ver con la aplicación del transformador eléctrico. Bien, entonces, dicho los objetivos, tenemos como introducción del problema lo siguiente, que aquí lo que está haciendo el problema es describir la situación que tenemos para estudiar el día de hoy, que consiste en lo siguiente, que tenemos un circuito, bien, un circuito que no tiene ninguna corriente ni nada, es decir, un circuito solamente el conductor, ¿ok? Y este circuito se coloca dentro de un campo que de alguna manera nosotros podemos hacer variar dicho campo con respecto al tiempo, bien, visto desde nuestro circuito, de forma que nosotros podemos variar el flujo magnético que pasa a través de nuestro circuito, del área de nuestro circuito, y si nosotros cambiamos este flujo magnético, podemos inducir una corriente dentro de nuestro circuito. Hay dos maneras de realizar este proceso. La primera está explicada en este párrafo, que está descrita por esta imagen, y la segunda por este otro párrafo, descrita por esta otra imagen. Entonces, lo que tenemos aquí, en otras palabras, yo se les explico en otras palabras, en esta imagen lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una cantidad de espiras, ¿bien? O podríamos decir un conductor enrollado como el que se mira aquí, que serían las espiras más pequeñas que están aquí en la imagen, ¿bien?
Y lo que tenemos, perdón, aquí es lo siguiente. Tenemos que circula una corriente por este embobinado que está acá, ¿bien? Entonces, al circular una corriente, nosotros inducimos, pues, bueno, no sería la palabra inducir, sino que producimos una inducción magnética B, ¿bien? A través del eje axial de lo que es el embobinado, ¿verdad? Ustedes ya lo han visto en su clase, es como un solenoide, pero aquí sería un solenoide muy, muy pequeño. Y ya sabemos que hay un campo magnético B en esa dirección, ¿bien? Dentro de lo que es el embobinado. Bueno, ese campo B nosotros podemos hacerlo variar con respecto al tiempo si hacemos circular por ese circuito una corriente variable en el tiempo, ya sea una corriente variable en el tiempo de forma sinusoidal. Entonces tendríamos un campo magnético B con forma sinusoidal también, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos ese campo, resulta que ese campo va a circular a través del área de la espira más grande que está acá, esta espira que se ve aquí exterior, ¿bien? Entonces, esta espira no tiene corriente en un momento original, pero en el momento en que pasa el campo magnético a través de lo que es esta espira, del área de nuestra espira mayor, resulta que vamos a obtener un flujo magnético que varía con respecto al tiempo. Bien, recordar que el flujo es la cantidad del campo B que pasa a través de una superficie, ¿verdad? Entonces la superficie sería la encerrada por la espira mayor. Entonces el flujo B que pasa a través de dicha superficie, como está variando el campo que pasa a través de dicha superficie, entonces el flujo también va a variar. Y si el flujo es variante con respecto al tiempo, se dice que se induce una FEM y al mismo tiempo una corriente dentro del circuito que sería la espira mayor. Entonces, eso sería una manera, es decir, en otras palabras y un resumen, podemos inducir corriente en un circuito si al circuito lo colocamos en un campo que es variable con el tiempo. Bien, un campo magnético que es variable en el tiempo. Si tenemos un circuito un circuito que lo colocamos dentro de un campo que es variable en el tiempo, entonces el circuito adquiere una FEM inducida. Bien, y el otro método es en el caso en que nosotros tenemos unas espiras, en este caso otro circuito, estado por este que está acá, y nosotros utilizamos un imán como el que está aquí, que tiene un polo sur, un polo norte. Entonces, si nosotros movemos el imán cerca de nuestro circuito, que originalmente no tiene ninguna corriente, lo que pasa es que el movimiento relativo que se tiene aquí de nuestro imán produce como para nuestro circuito que el campo que genera el imán se mueva con respecto al tiempo. Porque usted recordará que moverse significa variar la posición con respecto al tiempo. Entonces, en ese caso, cuando nosotros movemos el imán, estamos también variando la posición de nuestro campo con respecto al tiempo y así varía también nuestro campo con respecto al tiempo. De esa manera también el flujo que pasa, el flujo que tenemos aquí a través de nuestro circuito, va a empezar también a variar con respecto al tiempo y de esa manera se induce una FEM en nuestro circuito, induciéndose una corriente, ¿ok? Estas son las dos maneras en que nosotros podemos generar una inducción magnética en un circuito, un conductor, y son los dos problemas que vamos a estar tratando con las actividades de la práctica. Bien, dentro del marco teórico tenemos conceptos como, por ejemplo, qué es la inducción magnética, qué es el flujo magnético. Bien, entonces, en este caso, al principio del marco teórico se les dice que cuando nosotros tenemos una corriente en un conductor, podemos producir una inducción magnética. Bien, entonces hay que hacerse la pregunta contraria. Si nosotros tenemos una inducción magnética, ¿podríamos inducir corriente? Y la respuesta es que sí, ¿verdad? Y eso es muy válido siempre y cuando tengamos un campo magnético que es variable en el tiempo. Bien, entonces acá
ustedes verán como en la guía de la segunda práctica, verán unos cuadros como estos, donde se les pide a ustedes que ustedes respondan algunas cosas. Por ejemplo, acaba de responder usted qué es la inducción magnética y qué es el flujo magnético. Bien, entonces la inducción magnética es sencillamente la ley de Faraday, ¿verdad? En el caso que ustedes colocaron de la segunda práctica, que ustedes colocaron la ley de Faraday en vez de el campo de inducción magnética, porque el campo de inducción magnética es diferente a la inducción magnética, ¿verdad? Porque la inducción magnética es inducir FEM en un circuito, pero el campo de inducción magnética es el campo B. Bien, entonces algunos se equivocaron en el informe pasado porque colocaron la definición que no era. Luego está el flujo magnético, que sencillamente se describe por esto que está acá también, ya explicado, pero ustedes definen acá lo que se define como flujo. Bien, entonces yo les voy a explicar acá qué es el flujo en este sentido de que nosotros tenemos cierta superficie de interés. Bien, nosotros queremos saber qué cantidad de campo magnético B pasa a través de cierta superficie. Entonces, nuestra superficie de interés en este dibujo sería este cuadrado que está acá, bien, que representa una porción de la superficie esférica de esta región. Y siempre lo que nos interesa a nosotros dentro del concepto del flujo magnético es siempre saber cuál es la cantidad de campo magnético B que pasa a través de nuestra superficie, ¿verdad? Pero siempre nos interesa solo la componente que es perpendicular a nuestra superficie. Bien, por eso se ve esta imagen. ¿Okay? La componente que nos interesa es el campo B, pero que es perpendicular a nuestra superficie, que en este caso sería una superficie dada por este círculo que está acá. Bien, solo es para una representación, un ejemplo. Por definición, el flujo se define con la integral que ustedes ya conocen, la integral del campo B, punto un diferencial de superficie. Bien, entonces acá se les pide a ustedes que hagan o que encuentren el flujo magnético, pero para una distribución bastante sencilla en la que el campo magnético B es uniforme, o en otras palabras, constante, y que la superficie esférica, perdón, la superficie que se tiene para integrar es una superficie plana. Entonces, sabiendo esas dos cosas, usted tiene que simplificar esta integral. ¿Cómo? Muy sencillo. Si B es constante, puede salir de la integral. Entonces queda B por la integral de un diferencial de superficie. Y ahora, si tenemos una integral de superficie, la integral de superficie es sencillamente el área de la superficie. Entonces, usted puede definir el área de una superficie plana como un valor S. Bien, entonces de esa manera usted obtiene una expresión muy sencilla para el flujo magnético en este caso. Luego, se les muestra aquí algunas definiciones de lo que es la inducción electromagnética y la ley de Faraday, donde la inducción electromagnética pues simplemente consiste, en otras palabras mucho más sencillas que lo que está acá, en inducir una FEM en un circuito que originalmente no tiene corriente, pero para lograr este método, perdón, este proceso, este, este fenómeno físico, se necesita que nuestro circuito, que originalmente no tiene corriente, sea colocado dentro de un campo que sea variable en el tiempo, para lograr que el flujo a través de la superficie de nuestro circuito tenga un flujo que sea variable con respecto al tiempo. Bien, entonces eso es lo importante, lo que siempre debe ocurrir para generar la inducción electromagnética. Bien, entonces, de acuerdo a eso, la ley de Faraday nos dice lo siguiente, que una fuerza electromotriz que llamamos FEM tiene lugar dando una corriente, ¿verdad? Eléctrica inducida y es proporcional a la variación del flujo magnético, ¿bien? Que atraviesa dicha espira o dicho circuito, que es lo mismo que se les dice acá en la inducción electromagnética. Entonces, la ley de Faraday me simplifica todo eso diciendo de que bueno, no me simplifica el hecho porque la inducción electromagnética me dice cuál es el fenómeno, pero la ley de Faraday me especifica cómo obtener la FEM inducida, ¿verdad?
acá solo me dicen cuál es el fenómeno en la inducción electromagnética, pero la ley de Faraday me dice cómo yo encuentro la FEM. Y yo encuentro la FEM simplemente utilizando esta proporción, dice aquí. La FEM es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que atraviesa dicha espira. Entonces, en otras palabras, es igual a una derivada o proporcional a una derivada del flujo. Mientras que hay otra ley que me dice que el sentido de la corriente que se va a inducir en en el circuito es de tal manera que el campo magnético que produzca ahora mi corriente inducida va a ponerse a la variación del flujo magnético que la ha originado. Es decir, si yo tengo un campo magnético que va en dirección hacia arriba, bien, en un principio, bien, entonces mi campo, mi corriente que yo induzca, voy a tenerla en una dirección tal de que va a generar un campo en la dirección contraria al flujo original. Bien, eso es lo que me dice aquí la expresión. Y a todo este conjunto que está acá se le llama conjunto, pero se le llama ley de Lenz-Faraday, donde lo primero es la ley de Faraday, es decir, la proporcionalidad de la FEM con respecto a la variación del flujo, y la ley de Lenz me dice el signo que va a tener, o el sentido que va a tener la corriente. En este caso, nosotros podemos escribir la FEM de esta manera, con esta ecuación, como el negativo de la derivada del flujo con respecto al tiempo. Bien. Ahora, con esta ecuación nosotros podemos analizar el comportamiento del flujo respecto a la FEM inducida con el siguiente gráfico. Nosotros tenemos en este gráfico un flujo marcado por esta gráfica en color azul. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos aquí en el gráfico? Tenemos un flujo que varía respecto al tiempo, porque estamos en el eje horizontal, el tiempo, y varía, parece que de forma sinusoidal. Pero lo que nos interesa a nosotros saber es lo siguiente. Al principio, en esta región, el flujo es creciente, si se fijan. Bien, aumenta, 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 y tiene una derivada positiva porque el flujo es creciente. Entonces, si el flujo es creciente, recordando el concepto de la derivada, que es pendiente, entonces en esta región siempre la pendiente va a ser positiva, entonces la derivada va a ser siempre positiva, pero por nuestros signos negativos vamos a obtener una pendiente, perdón, una FEM negativa, como se muestra en esta región. Luego, el flujo en esta otra región disminuye, si se fijan, decrece, 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 decrece hasta este punto. Y tenemos una pendiente negativa. Entonces, si tenemos una pendiente negativa, la derivada va a ser negativa y negativo por negativo va a ser positivo, generándome una inducción positiva. Bien, una FEM inducida positiva. Y luego está el otro caso en que volvemos aquí con el flujo, empieza a aumentar otra vez sinusoidalmente, y entonces la derivada aquí sería positiva otra vez, positivo por negativo, da negativo, y entonces otra vez la FEM inducida es negativa. Bien, entonces esa es la relación que queríamos ver a través de esto, y lo van a ver en una de las actividades más adelante. Bien, ahora vamos a decir que los imanes son fuentes de campos magnéticos, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero los imanes no los podemos separar, hay que recordar que no los podemos separar, es decir, no podemos separar el polo sur del polo norte, porque si nosotros intentamos cortar un imán, siempre va a aparecer un polo positivo y un polo negativo en cada uno de los pedazos del imán. Entonces, si nosotros hacemos eso cada vez, y cada vez con un imán, vamos a obtener un imán simple y simplificado. Bueno, sería la palabra solo simple, ¿verdad? Y sencillo. Que se le llama un dipolo. ¿Bien? Dipolo magnético. Y el dipolo magnético tiene por componentes de campo B estos dos que están aquí. Entonces, en este cuadro se les da a ustedes la expresión para el campo magnético de un dipolo magnético, donde este mu que está acá es un momento, el momento del dipolo magnético. Entonces, este B de aquí, estas componentes, hay que graficarlas. Se les pide que la grafiquen en matemáticas utilizando Streamplot. ¿Ok? Entonces, usted recordará que Streamplot solo se puede utilizar
cuando grafica coordenadas cartesianas, es decir, X y Y. Así, solo dos componentes. Bien, entonces, acá tenemos componente en ρ y componente en z, que son cilíndricas, ¿verdad? Pero nosotros podemos tratarlas como cartesianas en el sentido de que esta sea una componente en X y esa una componente en Z. ¿Cómo? Pues veamos la figura acá abajo de un dipolo magnético parecido a esto, ¿bien? Y el campo magnético tiene que tener esta forma. Y lo que resulta, pues, es que vamos a graficar ese campo en el plano XY. Entonces, la parte radial va a representar la parte en X, ¿bien? Y la parte en Z va a representar la parte en Y, ¿bien? Y esa es la forma en que van a graficar esos campos con el simple, ¿bien? Luego se habla aquí sobre el tema del transformador, que es una de las aplicaciones de la ley de Faraday. Y se nos dice entonces que en un transformador tenemos un embobinado que consiste de n vueltas que podemos tratar como n espiras, ¿bien? Y nosotros tenemos entonces que la FEM inducida en este embobinado puede estar dada por esta expresión. ¿Por qué por esta expresión? Aquí tenemos la ley de Faraday, pero hemos colocado aquí el número de vueltas que tenemos del embobinado. ¿Por qué? Porque tenemos, pues en otras palabras, n espiras. Entonces por eso hemos colocado aquí menos n menos n, que sería el número de vueltas, por la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Ok? Esa sería la FEM inducida en un devanado del transformador. ¿Ok? Siempre y cuando pase un flujo magnético a través del devanado, ¿verdad? Ahora bien, una vez dicho esto, nosotros podemos decir que gracias a la ley de Faraday nosotros podemos convertir energía eléctrica en energía eléctrica y energía mecánica en energía eléctrica. ¿Bien? ¿Por qué digo eso? Porque en esta primera parte yo he utilizado un fenómeno eléctrico, es decir, una corriente que me genera un campo magnético variable del tiempo y después eso me induce una corriente en otro circuito. Entonces, yo acá tengo un proceso eléctrico que me transforma la energía a otro sistema, a otro circuito en energía eléctrica. Ahora, en este caso, en el segundo, yo no he generado un campo magnético a través de una corriente. Yo lo he generado a través de un imán, pero yo el flujo variable en el tiempo lo genero moviendo el imán, de forma que yo tengo un movimiento mecánico. Entonces tengo un movimiento mecánico que me genera corriente y eso se llama conversión de energía mecánica a eléctrica. Bien, el fenómeno por el cual se rige un transformador es el primero. Conversión, perdón, conversión de energía eléctrica a energía eléctrica. Por eso les digo que esto que está aquí está mal escrito, porque no es energía mecánica en energía eléctrica. El transformador es una conversión de energía eléctrica en energía eléctrica. Bien, ténganlo eso muy en claro. Luego se dice aquí que el transformador es una aplicación de esa energía, esa conversión de energía eléctrica a energía eléctrica. Y es que lo que pasa en el transformador es que uno de los devanados, bien, se le llama un devanado primario, induce una corriente en un devanado secundario, bien. Entonces, por eso es que se llama transformación de energía eléctrica a energía eléctrica, porque un devanado por el cual nosotros introducimos corriente, bien, variable con respecto al tiempo, induce otra corriente variable con respecto al tiempo en otro devanado, bien. Y ese es el sistema que tenemos acá, que queremos representar acá. Nosotros tenemos un devanado primario aquí y un devanado secundario acá, donde el primer devanado tiene un número de vueltas n1 y el otro tiene un número de vueltas n2, ¿ok? Entonces nosotros hacemos circular una corriente por el primer devanado y circular una corriente significa introducir una FEM dentro del devanado o introducir un nivel de tensión en las terminales del devanado, y lo que pasa es lo siguiente. Al circular una corriente por el devanado se va a producir un campo magnético, ¿verdad? En la dirección axial del devanado. Entonces se va a ir el campo magnético hacia arriba, ¿verdad? Pero como no es un solenoide infinito, nosotros tenemos en sí que el campo se va a comportar de esta manera, ¿verdad? Como lo muestra la imagen que está acá. Ahora bien, como el campo magnético se muestra de esta manera, también podemos tener un campo en estas regiones aquí externas. Entonces,
si nosotros tenemos que este campo está variando con respecto al tiempo, bien, porque la corriente que circula en el devanado también varía con respecto al tiempo, el campo magnético va a ser dependiente del tiempo también, ¿verdad? O sea, varía con respecto al tiempo. Y ahora nosotros, cercano a este devanado, colocamos este otro devanado, de forma de que el campo magnético que genera este devanado llega y también circula por el devanado número 2. Es decir, al principio acá tenemos un campo magnético que circula siempre por el mismo devanado que tenemos acá, pero también aquí tenemos otro devanado por el cual va a circular ese mismo campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este campo magnético que circula a través de este otro devanado me va a significar para este devanado un flujo, ¿verdad? Porque usted recuerde que un flujo es la cantidad de campo magnético B que pasa a través de la superficie de interés. Entonces, en este caso, la superficie de interés son todas las vueltas que tenemos acá en el devanado, de forma que nosotros podemos decir, por ley de Faraday, que aquí va a haber una FEM inducida, dada por el negativo del número de vueltas que tiene este, por la derivada del flujo que pasa a través de este devanado. Bien, eso es lo que tenemos acá. Bien, en esta expresión aquí. Bien. Eh, Luego, lo que pasa es lo siguiente. Este campo que está acá, perdón, este devanado que está acá, una vez tenga corriente, también va a inducir un campo magnético, ¿verdad? Usted recordará que la ley de Lenz me dice que va a generar, el sentido de la corriente se va a colocar de tal manera que va a generar un campo que se va a oponer al campo que había acá. Entonces, si originalmente el campo iba en la dirección hacia abajo, bien, para este devanado, porque aquí viene hacia arriba, viene y circula por acá y va hacia abajo, bien. Entonces, en este caso la corriente va a circular para generar una corriente que vaya hacia arriba, ¿verdad? Aquí. Y se va a comportar de la misma manera que se comportaba el otro campo, en el devanado número 1. De forma de que también este devanado número 2 va a generar un campo que va a atravesar el devanado número 1. Entonces, este de aquí también va a inducir una FEM acá. Bien, entonces hay una FEM inducida de este por este y al mismo tiempo este induce en este. Bien, ahora bien, entonces por eso tenemos acá para esta expresión, la FEM inducida por esta expresión y la otra FEM inducida por esta expresión. Bien, donde este flujo 1 indica es el flujo que va a pasar por la bobina 1 y el flujo 2 es la que va a pasar por la bobina 2. ¿Ok? Donde aquí tenemos el número de vueltas de la bobina 1, el número de vueltas de la bobina 2 como corresponde. Bien, ahora, nosotros podemos descomponer estos flujos en dos componentes. Un flujo 1,1 y un flujo 1,2 para el caso del flujo 1. Donde el flujo 1,1 corresponde al flujo que está generando esta misma, el mismo devanado. ¿Ok? Eso es lo que me quiere decir acá, que sería el flujo que estoy generando aquí, bien, por el que me está generando el otro devanado, por el mismo que circula por el mismo campo que genera este, bien, porque si bien este tiene un campo y este tiene otro campo, entonces este campo que está acá tiene cierto flujo sobre sí mismo y este otro campo tiene un flujo sobre este, entonces podemos definir como el flujo total de esto de aquí como un flujo 1,1 y el flujo 1,2, donde el flujo 1,2 es el que produce este sobre este y el flujo 1,1 es el que produce el mismo sobre sí mismo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el otro devanado, ¿bien? Entonces de esta manera podemos escribir esto y resulta que estos flujos 1, 2 se les considera flujos dispersos. Bien, entonces aparecen estos flujos que no se están colocando, no se están tomando en cuenta, es decir, se está perdiendo flujo acá, se está perdiendo energía acá. Y para poder hacer el sistema más eficiente, lo que se coloca es esto que está acá, un material que se llama un material ferromagnético, ¿bien? Que se coloca como el núcleo del embobinado, ¿bien? Para generar lo siguiente. Resulta que como el flujo
configuración que está acá se dispersa. Cuando nosotros colocamos un material ferromagnético que tiene propiedades magnéticas que dirigen o confinan el flujo, lo que pasa es que el flujo que me genera esta espira, o perdón, o esta embobinado, se va a confinar dentro del material de forma de que vamos a perder lo mínimo posible de nuestro flujo aquí disperso. Entonces, eh, todo el flujo que pasa por una de las bobinas va a ser igual a todo el flujo que pasa por la otra bobina. Bien, de esta manera, ¿ok? Va circulando el flujo de esa manera y nosotros podemos decir entonces ahora que el flujo 1,2, que es el flujo disperso, bien, ahora es igual a cero, bien, porque ya no tenemos flujo que se disperse en este caso, lo aproximamos a cero, y entonces todo el flujo que pasa por la bobina 1 es igual a todo el flujo que pasa por la bobina 2. De esta manera aproximamos flujo 1 igual a flujo 2 igual a un flujo, bien, constante, que en realidad no es constante, sino que es un flujo variable en el tiempo, ¿verdad? Pero en el sentido de que va a ser el mismo flujo para las mismas, para las dos embobinados. Entonces, acá se les pide a ustedes que sabiendo esto, usted sustituya esto en estas dos expresiones y encuentre cuál es la relación de la FEM de cada uno de los devanados. Eso es lo que se le pide acá. Bien, es decir, tiene la FEM 1 y la FEM 2. ¿Cómo se relaciona esta con esta si usted utiliza esta ecuación y la sustituye en estas dos? Bien, usted va a tener que encontrar que este de acá entre este de acá es igual a este de acá entre este de acá. Bien, eso es lo que tiene que encontrar. Entonces, eso sería todo lo que tienen que colocar en el marco teórico. Y aquí empiezan las actividades, ¿ok? Entonces las actividades consisten de tres partes. Bien, la primera se va a hacer uso de lo que es el siguiente simulador, bien, que está dado en matemáticas, que es este que está acá, bien. Esto es una animación de comportamiento del flujo respecto a la FEM inducida. Entonces, el campo que tenemos acá como, o mejor dicho, no tenemos un campo como tal, sino tenemos un flujo. Este es el gráfico, este sería el flujo, ¿bien? Y ahí, más adelante acá tenemos la FEM inducida. Usted recordará que la FEM inducida es el negativo de la derivada, entonces por eso aparece aquí el seno y aquí el coseno. Bien, la derivada del seno es el coseno, aparece aquí la constante que está dentro del coseno, que sería de la derivada, ¿verdad? Y aquí el negativo de la ley de Lenz. Bien, entonces, ¿qué tenemos en nuestra animación? Tenemos lo siguiente, el flujo y la FEM inducida, aquí graficados, y acá tenemos ciertos parámetros que podemos cambiar para alterar nuestra gráfica, de esta manera. Bien. Entonces, ¿qué parámetros son estos que están acá? Pues primero, un número de vueltas de las espiras de un conductor, la magnitud del campo magnético B sub 0, es decir, tenemos un campo un campo P que varía con respecto al tiempo de forma sinusoidal, y tenemos entonces una magnitud de ese campo dada por B sub 0, ¿ok? Y tenemos la frecuencia con la que varía el campo sinusoidal. Y por último tenemos, como estamos hablando de un flujo, usted recordará que el flujo es el campo B por el área de una superficie que es plana, en el caso. Por eso se les pedía que en el marco teórico quisieran ese desarrollo. Entonces nosotros tenemos acá el parámetro del área de la superficie que también podemos variar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta simulación? Nosotros lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de estas dos cosas, del flujo y la FEM inducida, cuando nosotros cambiamos estas variables. Bien, entonces cuando nosotros cambiamos estas variables, nuestros gráficos se ven afectados, especialmente las amplitudes de cada una de estas variables del flujo y la FEM inducida. Entonces, nosotros podemos observar cómo depende cada una de estas cosas. O sea, la FEM, si depende de N, depende del campo B sub 0, de F y de S. De qué tanto se mueve la amplitud de cada uno de estos campos respecto a estas variables, ¿verdad? Además de ello,
tenemos la posibilidad que en esta animación podemos medir cuánto es el valor de la FEM y del flujo en algún tiempo dado. Entonces, ustedes se fijan, todo este gráfico está dado respecto al tiempo. Ustedes se fijan, acá la variable en la parte horizontal es tiempo. Entonces, estos puntitos que aparecen aquí en los gráficos me dicen dónde estoy ubicado en el tiempo. Entonces, estoy ubicado ahorita en tiempo igual a 0 segundos, tiempo inicial. Y el tiempo yo lo puedo mover con esta barra de aquí, bien. Y yo puedo mover el punto de un lugar a otro, bien, respecto al tiempo, ¿ok? Y entonces yo puedo saber, si ustedes se miran acá abajo, aparecen los valores del flujo y los valores de la FEM inducida, ¿bien? Entonces, una vez dicho esto, vamos a la actividad a ver qué nos piden. Entonces, lo primero que se nos pide es que usted se pregunte lo siguiente. ¿Puede la FEM inducida tener el mismo signo que el flujo magnético? Entonces, el flujo es la gráfica en color azul y la FEM inducida es la de color rojo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrían ser del mismo signo la FEM y el flujo? Pues la verdad que claro, ¿verdad? Porque aquí hay una FEM positiva en esta parte, en esta región, y ahí también al mismo tiempo hay un flujo positivo. Y también puede pasar en el lado negativo, ¿bien? Entonces, la respuesta es que sí, y usted muestra evidencia de eso, ¿verdad? Con una captura. Luego en la parte número 2 se les dice que coloque pues unas 5 espiras, ¿bien? Y una frecuencia de 1 Hz y que tiene que encontrar el valor de B sub 0 y el valor de S, sabiendo que la FEM inducida es igual a menos 1.885 milivoltios para el tiempo de 0 segundos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a colocar un número de vueltas igual a 5, aquí al final. Va a colocar una frecuencia de 1 Hz, que es al principio, y va a colocar el tiempo a 0 segundos, ¿verdad? Porque aquí se le pide que sea 0 segundos. Y usted se va a fijar que la FEM inducida dice acá el valor que tiene en 0 segundos. Entonces dice, aquí tenemos menos 1.77 y ocupamos menos 1.88. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a mover los parámetros de B sub 0 y de S para obtener ese valor en la FEM. ¿Bien? Entonces usted se va moviendo lentamente, ¿bien? Hasta obtener ese valor que se dice aquí, ¿verdad? Entonces, cuando usted obtenga este valor, usted va a tener que contestar las siguientes preguntas. Dice, ¿existen únicamente una pareja de valores posibles? Entonces usted tiene que preguntarse, ¿solo puedo obtener acá la FEM inducida que me piden solo con una pareja de B sub 0 o S? ¿O habrá otra pareja que me genere el mismo resultado acá? ¿Bien? Entonces, esa pregunta es fácil de contestar. Usted simplemente va probando y va probando y debe encontrar dos formas en que dos formas diferentes de B sub 0 y S, ¿verdad? En que se obtiene ese valor que dice aquí. Bien. Entonces, eso es lo que se le dice en la pregunta, en la parte número 2. Dice que si no es único la pareja, bien, de B sub 0 y S, que muestre los ejemplos de las dos configuraciones. Es decir, cuando usted encuentre las dos parejas, eh, donde S y B me producen el campo aquí, en la inducción FEM inducida, que se requiere, usted toma captura de ello y lo muestra, ¿verdad? Para tener evidencia de que de efecto no solo existe una única pareja de valores posibles. Luego en la parte número 3 se le dice que va a dejar todo constante, pero que va a cambiar la frecuencia. Va a aumentar la frecuencia y tiene que observar qué pasa con la amplitud del flujo y qué pasa con la amplitud de la FEM. Es decir, usted fíjese en los valores máximos de la FEM y en los valores máximos del flujo. Y se va a fijar cómo cambian cuando aumenta la frecuencia. Bien, ¿qué pasa en la magnitud de la FEM y qué pasa con la magnitud del flujo cuando aumentaron la frecuencia? Entonces, si se fijan, empiezan desde aquí y lo van aumentando poco a poco y se fijan cuál es el comportamiento y contestan a esta pregunta, que en realidad deben ver y verificar de que si es que ambos aumentan en amplitud o solamente aumenta en amplitud uno de ellos. Bien, entonces esa es la pregunta que deben contestar aquí.
Bien, ahí termina la actividad número 1. La actividad número 2 consiste del segundo método en que nosotros inducimos corriente en un circuito, y es que tenemos lo siguiente. Tenemos un pequeño imán que vamos a tratarlo como un dipolo magnético, bien, y este dipolo magnético se va a acercar desde un punto aquí en el eje Z, se va a acercar hacia un circuito que consiste de espiras circulares, como las que están aquí. Bien, entonces tenemos que este imán se va a acercar a las espiras y se va a generar entonces acá una femiinducida, ¿verdad? Dentro del conductor, dado de que nosotros estamos moviendo el campo que tiene este imán, y lo estamos moviendo hacia la dirección que tiene la espira, y entonces por ley de Faraday, como tenemos un flujo que va a variar con respecto al tiempo, respecto a la espira, entonces se va a generar la feminucidad. Entonces en esta parte, como es un cuadro, es una parte donde ustedes tienen que hacer algunas cosas que corresponden más que todo al desarrollo de la ecuación que van a manejar en la actividad, ¿verdad? Esta parte. Bien, entonces lo primero que van a hacer es lo siguiente. Primero, mostrar que el flujo magnético para esta expresión solo depende de Bz. Recuerde que el flujo magnético es la expresión dada por la ecuación que está aquí. Perdón. Bien, es esta expresión que está aquí. Y usted tiene que probar que ese flujo para este sistema que se tiene aquí solo va a contribuir la componente en Z. Esto es muy sencillo de hacer porque usted recuerda que este campo que está acá está dado por las componentes que están aquí, una componente radial y una componente en Z, pero como recordará yo les dije que la componente que importa en el flujo es la componente que es perpendicular a la superficie de nuestro conductor, ¿verdad? O la superficie que encierra nuestro conductor. Entonces, el conductor aquí está de esta manera, tiene entonces una superficie circular, y la componente que sería perpendicular a nuestra superficie sería la componente en Z, ¿verdad? Por eso solamente se utiliza la componente en Z para el flujo magnético. Luego está el siguiente punto en que se le pide que resuelva la integral del flujo, que el flujo es la integral del campo B por el diferencial de superficie. Entonces resuelve esa integral para obtener este resultado. Bien, sencillo. Entonces, ¿qué va a utilizar usted en esa integral? Va a utilizar la componente BZ que se le da acá como campo B, y va a utilizar el diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas en la dirección en Z, ¿verdad? Porque el vector normal a esta dirección, perdón, a esta superficie es la dirección en Z. Entonces, utiliza ese diferencial de superficie junto con la componente BZ. Al final va a quedar Z unitario, producto punto Z unitario, eso le va a dar 1, le va a quedar un escalar dentro de la integral, y resuelve una integral que tiene por límites, pues, los que están dados por la superficie que está dada aquí en la espira, que sería un radio de A, sería de 0 a A, el radio, y el valor de phi variaría de 0 a 2pi, ¿verdad? Entonces ustedes resuelven la integral y obtienen este resultado, donde se les pide que expliquen por qué tiene que dar este símbolo negativo. Entonces, este símbolo negativo es muy sencillo de ver de dónde sale, y es que si usted recordará aquí en la expresión de BZ, este BZ es para un campo que va hacia arriba, ¿bien? Campo BZ hacia arriba, dirección hacia arriba. Pero aquí tenemos nuestro dipolo invertido, es decir, el campo va hacia abajo y no hacia arriba. Si se fijan, el campo BZ aquí tiene dirección hacia abajo. ¿Ok? Por eso es que aparece este símbolo, este signo negativo acá. ¿Bien? Bueno, la parte número 6 se les pide que usted venga y sencillamente encuentre la feminucidad a través de la ley de Faraday. Bien, pero como este flujo no depende del tiempo explícitamente, ¿ok? Explícitamente no depende del tiempo, no puede derivar con respecto al tiempo, ¿verdad? Porque no sabe qué es lo que depende con respecto al tiempo. Entonces lo que hace es utilizar una regla de la cadena, porque lo que varía con respecto al tiempo es Z, porque nos estamos moviendo en el eje Z con el imán. Entonces,
usted utiliza la regla de la cadena de esta manera, de forma que aquí tengo al principio la derivada de esto con respecto a z, que sí lo pueden encontrar en matemáticas de forma muy sencilla. Luego tiene la derivada de z con respecto al tiempo, donde esta derivada se define como una velocidad. Entonces recordará de física 100 que la derivada de una posición es la velocidad. Entonces tenemos la posición en z con respecto al tiempo. Esa derivada es la velocidad en la componente z, es decir, la velocidad con la que se mueve el imán hacia la espira o las n espiras. Bien, una vez dicho esto, usted encuentra la expresión de la derivada y le multiplica por la velocidad del imán. Bien, luego, eso es lo que tiene que colocar aquí, eso es lo que se le pide en la parte número 7. Bien, además de eso, de colocar la expresión, que eso es lo que tiene que hacer acá, hay que graficar la ecuación encontrada, dice. Entonces, ¿cómo así? Bueno, muy similar a lo que se hace en la actividad número 1. Un gráfico similar a este. Bien, solo que en este caso sería un gráfico respecto a z. Bien, no respecto al tiempo. Ahora bien, se les dice entonces que como ustedes grafican respecto a z, se les va a pedir que ustedes encuentren los valores donde la FEM es máxima y donde es mínima. Es decir, derive la expresión de la FEM, es decir, usted tiene esto, ¿verdad? Entonces, usted tiene la expresión total y para encontrar los máximos y los mínimos tiene que derivar, ¿verdad? Su función igualar a 0 para encontrar en qué valor de z es máximo y en qué valor de z es mínimo. De esa manera, después cuando tenga el máximo y el mínimo en z, usted sustituye ese valor de z en la expresión de la FEM para encontrar el valor máximo que tiene la FEM y el valor mínimo que tiene la FEM. Entonces eso le pide acá. Luego la pregunta ya 8, 9, 10 y 11 van encaminadas en utilización de, bueno, esta tendría que estar aquí, ¿verdad? Pero ya las 8, 9 y 10 van encaminadas a utilizar un applet, pero la pregunta 8 consiste en que simplemente analice usted su ecuación final de la FEM y que diga a qué es proporcional la FEM, es decir, a qué variables es proporcional, si al número de vueltas de las espiras, al radio, o sea, a la velocidad que se mueve el imán, etcétera. Cualquiera de esos parámetros. Luego en la pregunta número 9 se les pide que ustedes vengan al applet, que el applet es el siguiente, este que está aquí, es para la actividad número 2. Y en este applet lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros le damos clic aquí donde dice nuevo y esto que está aquí como un cuadrito con color rojo y azul es nuestro imán. Este imán se va a empezar a mover a través del eje vertical hacia nuestra espira, que está acá. En este caso solo tenemos una espira y se va a mover hacia abajo. Y cuando se mueva hacia abajo se va a producir una FEM dentro de nuestro circuito. Entonces, ¿qué podemos colocar nosotros dentro de nuestra applet? Podemos colocarle un radio a nuestro circuito, a nuestra espira. Bien, que va a variar. Podemos colocar el radio desde 2 centímetros hasta 5, bien. Y la velocidad la podemos colocar a partir de 40 centímetros sobre segundos hasta 90 centímetros sobre segundos, donde la velocidad es la velocidad con la que se va a mover el imán, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le damos play al sistema aquí en este botón, ustedes verán que estos puntitos color rojo que están en el circuito se empiezan a mover. Esos puntitos color rojo representan los electrones que se empiezan a mover porque existe una corriente que se induce en el sistema. Bien, entonces ustedes pueden observar que en efecto hay una corriente inducida, pero también pueden observar este gráfico que está acá, donde se les muestra el flujo otra vez en color azul y la FEM en color rojo. Bien, además también se les muestra cuál es el valor máximo de la FEM para este caso. Bien, que es 0.21 en este caso. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues van a hacer lo siguiente. Van a colocar cualquier valor que ustedes deseen dentro de este rango, esos dos parámetros, lo que ustedes deseen, bien, por ejemplo, estos que están aquí. Ustedes le van a dar nuevo, le van a dar play y van a analizar lo siguiente. Van a obtener
cuál es el valor máximo que tiene aquí su FEM y en qué valor de Z ocurre ese valor máximo. Bien, de esta manera ustedes van a venir y van a evaluar estas condiciones en los resultados que ustedes obtuvieron aquí. Es decir, el máximo de la FEM se obtiene para el valor de Z que dice aquí. Bien, y tendrían que evaluar cuánto es el radio, que sería 3 centímetros, y la velocidad 80 centímetros. Bien, evalúan esos parámetros y evalúan que este mu que está aquí, que sería el momento del dipolo magnético, lo colocan como 1, ¿ok? Lo colocan como 1. Colocan el número de vueltas que va a tener las espiras, que en este caso sería 1, o solo una espira, y evalúan cuál sería la FEM. Y la FEM debería darles muy cercano a esto que está acá. ¿Ok? Ahora bien, una vez pasan de esta parte, hay que irse a la pregunta número 10, donde se les pregunta que, ¿por qué si nosotros tenemos que nuestro flujo no cambia, la dirección del flujo no cambia, es decir, siempre está aquí en el lado negativo, ¿por qué la FEM no cambia de dirección? Perdón, ¿por qué la FEM sí cambia de dirección? Bien, aquí tenemos que el flujo cambia de dirección, perdón, flujo no cambia de dirección, siempre es negativo, y la FEM sí está cambiando de dirección. Aquí es positiva y aquí es negativa. ¿Ok? Entonces, para explicar por qué cambia de dirección, aquí el campo magnético, perdón, la FEM inducida es muy sencillo. Usted tiene aquí que el imán se va a mover hacia la espira. Bien, bien, se mueve hacia la espira. Y ustedes se fijan que cuando pasa de la espira, el sentido de la corriente cambia. Ahora, aquí va en un sentido y aquí va en otro sentido. ¿Ok? Entonces, es debido a que cambia en ese sentido que la FEM cambia de dirección. Y eso pasa porque cuando nosotros vamos acercando el flujo hacia nuestra espira, entonces estamos cambiando nuestro flujo de una manera, ¿verdad? Lo estamos aumentando. Mientras que cuando nosotros nos alejamos de la espira, el flujo empieza a disminuir, ¿ok? Entonces, por aquí aumenta el flujo, luego disminuye, ¿ok? Y eso se ve muy referenciado en esta parte de aquí. Ustedes se fijan, el flujo aquí aumenta, pero en magnitud. Luego aquí, justamente en el cero, disminuye el flujo, ¿bien? Por eso es que está ese cambio, ¿ok? Ese cambio del flujo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la definición de la ley de Faraday, nosotros tenemos aquí un flujo, ¿verdad? Que va en este sentido, ¿bien? Que va aquí y que va acá. Ahora, como nuestro campo es negativo, B, ustedes recordarán, este campo aquí, el flujo sería negativo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un símbolo negativo y cuando nosotros le aplicamos nuestra derivada a este flujo, ¿verdad? A este flujo, cuando le aplicamos la derivada, entonces tenemos que en esta parte de aquí, en nuestro flujo, se va a comportar como la derivada de nuestro flujo se va a comportar negativa, ¿verdad? Porque aquí, no, perdón, no es negativa aquí, sino que en esta parte de aquí es decreciente. Bien, y en esta parte es creciente, si se fijan. ¿Ok? Si se fijan, es creciente aquí y aquí es decreciente. De forma que nosotros tenemos aquí que el flujo es creciente, ¿verdad? Bien. Pero tenemos que es creciente con un símbolo negativo acá. Bien, entonces tenemos creciente en la derivada significa que es positiva, pero por el negativo de aquí me va a dar menos, ¿verdad? Y menos por el menos que aparece en la definición de la ley de Faraday, me coloca la FEM en valores positivos, como está acá. Ahora, en el otro caso que tenemos una FEM, un flujo que va decreciendo hasta acá, bien, aquí que va decreciendo, tenemos el caso entonces en que como va decreciendo aquí el flujo y tenemos un flujo negativo, aquí un valor negativo, entonces la pendiente aquí sería negativa
por negativo, ¿verdad? De acá sería positivo. Y después por el negativo de la ley de Faraday me da valores negativos. Bien, entonces esa es una forma de verlo si nosotros tomamos el recorrido a partir de acá. ¿Ok? Ahora, si ustedes toman el recorrido a partir de donde se empieza a graficar, que empieza a graficar a partir de acá, entonces el negativo que está acá ya no se toma en cuenta por la forma en que toman el recorrido. Entonces, si es por el recorrido que está acá, entonces aquí en vez de crecer, bien, decrece. ¿Ok? Entonces, si decrece, la pendiente es negativa y por la ley de Faraday, por el negativo me va a dar positivo acá. Aquí empieza a crecer otra vez el gráfico, entonces va a ser pendiente positiva por la ley de Faraday, negativo para la FEM. ¿Bien? Entonces son dos formas de verlo. Bien, si ustedes lo ven a partir de aquí, entonces deben de considerar el negativo que está acá, de este flujo. Pero si no consideran, si no quieren considerar este negativo, lo consideran a partir de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros, este negativo lo que me dice es la dirección hacia dónde lo consideran, ¿verdad? Porque el negativo me está indicando a mí, este negativo me está indicando a mí que el campo B va hacia abajo. Entonces, por eso el recorrido, aparte de aquí, como lo está graficando el Applet. Pero si yo quito el positivo, bien, bien, entonces si yo quito el positivo, ya, perdón, si yo quiero hacerlo desde aquí, tengo que considerar este símbolo negativo por el hecho de que aquí antes se graficaba en ese sentido. ¿Ok? Ahora, si yo lo tomo en cuenta desde aquí, entonces el símbolo ya está incluido, ese símbolo que está aquí, ya está incluido aquí dentro. ¿Bien? De la curva vista desde este punto hasta este punto. Entonces, cualquiera de las dos es válida. Y eso es lo que tienen que contestar aquí, del por qué es que cambia la fe en ese punto. Luego en el punto número 11, lo único que se les pide es que usted venga y coloque como parámetros dentro del Applet estas dos cosas. Una velocidad de 50 centímetros sobre segundos y un radio de 5 centímetros. Entonces sería aquí 5 centímetros y 50 por aquí. ¿Bien? Entonces usted le da nuevo, le da play y espera que se hagan las gráficas. Entonces, lo que se les va a pedir aquí a ustedes es que encuentren cuál es la velocidad para el mismo sistema, ¿verdad? Pero cuando tengo ahora un radio de 4 centímetros, de tal manera que el valor máximo de la FEM sea el mismo, es decir, este valor de 0.10 voltios que tenga la FEM aquí, tiene que ser el mismo cuando yo coloque aquí igual a 4 y aquí tengo que buscar qué velocidad me genera eso mismo. Bien, me genera que aquí hayan 0.10 voltios. Bien, en este caso no resultó porque me dio 0.19. Entonces yo vengo y busco otro. ¿Ok? Bien, ese tampoco dio, entonces esa no sería la respuesta correcta. Entonces usted va buscando a su propio criterio, moviendo la velocidad aquí hasta obtener la misma magnitud en la FEM. ¿Ok? No sería la misma magnitud, sino que sería el mismo valor máximo de la FEM. Bien, entonces eso sería todo por la actividad número 2. Y la actividad número 3 consiste en lo siguiente. Se tiene el transformador. Bien, la actividad 3 es transformador. Y el transformador consiste entonces, como les decía, de un devanado acá, un devanado primario, un devanado secundario. El primer devanado tiene un número de vueltas N1 y el segundo un número de vueltas N2. Bien, entonces nosotros tenemos acá que podemos cambiar el número de vueltas que tienen los devanados, empezando de 3 vueltas hasta 9. El otro de 3 vueltas hasta 9 también, ¿ok? Entonces, tenemos eso que podemos variar aquí y podemos variar el nivel de tensión de entrada, que sería la entrada que está aquí en el devanado primario. Bien, entonces podemos colocar una tensión de 12 voltios hasta 240 voltios en corriente AC. AC porque ocupamos una corriente que sea variable con respecto al tiempo, para que se genere un flujo variable con respecto al tiempo y así generar la inducción magnética. Bien, entonces lo primero que se le va a preguntar acá para esta actividad es que si usted tiene en ambos devanados el mismo número de vueltas, dice aquí, usted induce una FEM en el devanado primario, ¿bien? ¿Y qué espera ver en la FEM del devanado secundario? Dice.
explique qué cree que pasa, si pasa lo mismo en un transformador real, sí o no. Entonces, usted simplemente coloca aquí el mismo número de vueltas, bien, 6 y analiza cuál es el voltaje que hay en la entrada y el voltaje que hay en la salida. Si ustedes se fijan, son el mismo, entonces, ¿qué es lo que se espera? Que cuando tengamos el mismo número de vueltas en el devanado primario como el secundario, que el voltaje en la entrada sea el mismo voltaje en la salida, ¿verdad? Eso lo van a ver reflejado por lo que porque aquí dice, porque se espera que sean del mismo valor, porque usted va a obtener una expresión aquí para la relación de las FEM inducidas. De esa manera usted va a poder observar que cuando tiene el mismo número de vueltas en cada uno de los devanados, la FEM tiene que ser la misma del lado de la entrada como la de la salida. Bien. Luego, para la segunda parte, acá se le pide que usted coloque el devanado primario con un número de vueltas mayor que el devanado de la segunda. Entonces, usted viene y coloca, por ejemplo, 9 y deja este en 6. Entonces, acá usted contesta las preguntas que están acá de acuerdo a lo que observa aquí en el simulador. Entonces, usted tiene un nivel de voltaje, por ejemplo, acá, cualquiera, bien, en la entrada. Usted analiza cuál es la entrada, cuál es la salida en tensión y los compara, bien. Si uno es mayor que otro, quién es mayor que otro, bien. Entonces, de acuerdo a eso, usted va a contestar a la pregunta como, ¿qué pasa con la FEM de salida? Es decir, ¿la FEM de salida será mayor o menor que la FEM de entrada? Usted se fija en el simulador. Luego, usted se va a preguntar que si esto se cumple en la vida real. La verdad es que sí, porque hay transformadores reales que producen este efecto, que tienen un número de vueltas en el primario mayor que el del número de vueltas que tiene el secundario. Bien. Y la pregunta número 3 se le pregunta qué tipo de transformador de potencia lo convierte o qué tipo de transformador de potencia describe este sistema, donde tenemos un número de vueltas mayor en el primario que en el secundario. Entonces, esto sí se lo digo desde ya, que a eso se le llama un transformador. Bueno, no se le voy a decir cuál es, bien, no se le voy a decir cuál es, pero le voy a decir cuáles son los dos tipos de transformadores que hay. Hay uno que se llama tipo reductor y el otro tipo elevador. El elevador lo que hace es aumentar el nivel de tensión del primario al secundario y el reductor lo que hace es reducir el nivel de tensión, o sea, del primario al secundario reduce el nivel de tensión. Bien, sabiendo eso, usted tiene que contestar después la última pregunta, ¿dónde es útil cada uno de esos casos? Es decir, si usted define que este transformador descrito para este sistema es el reductor, entonces usted viene y contesta aquí en qué casos de la vida real se utiliza el transformador reductor. Bien, entonces yo se les digo ahorita que el transformador elevador es el que se utiliza cuando nosotros queremos convertir nuestro nivel de tensión que nosotros tenemos en generación de energía. Bien, es decir, en una planta de generación de energía tenemos un voltaje, bien, generado, y entonces ese voltaje generado resulta que para llegar al destino donde va a ser consumido, ¿ok? Que sería podría ser una residencia, podría ser alguna industria, alguna empresa, ¿ok? Y resulta que las empresas que generan esa energía se encuentran, ustedes sabrán que se encuentran en lugares muy remotos y alejados, bien, de las ciudades. Lo que me dice a mí que cuando yo quiero transmitir mi energía, bien, desde la planta de generación a una ciudad muy alejada, tiene que pasar por una línea, un cable que va a transmitir toda esa energía, ¿verdad? Y ese cable en realidad tiene una dimensión bastante grande, es decir, recorre kilómetros, ese cable que recorre kilómetros. Y resulta que la resistencia, si ustedes se dieron cuenta en su curso de 321, la resistencia es directamente proporcional, la resistencia de un conductor es directamente proporcional a la longitud que tiene el conductor. Entonces, si nosotros tenemos un cable demasiado largo de kilómetros, tendremos una resistencia muy grande. Y las resistencias de los conductores significan pérdidas, ustedes recordarán en física 321, por la ecuación de Joule. La resistencia me produce una pérdida de energía en forma calorífica. Entonces, lo que pasa es que como tenemos una línea muy grande, bien, una línea de transmisión muy grande, tenemos pérdidas muy grandes de tensión. Entonces, ustedes imagínense
que tienen, a su casa les va a llegar 120 voltios. Entonces, por lo general, si viene la planta de generación y genera algo similar a, a los 200, tal vez 240 voltios, ¿bien? O puede ser 230 en algunos casos. Y entonces ese voltaje se va a ir reduciendo, reduciendo, de tal manera que cuando usted llegue, cuando le llegue a usted a su hogar, puede que tenga un nivel de tensión menor al que necesitan sus aparatos. Bien, entonces es muy ineficiente ese sistema y por lo que se utiliza es lo siguiente. Bien, se utiliza un transformador elevador al principio de la línea de transmisión para pasar el voltaje de la generación a un voltaje mayor que va a pasar por toda la línea de transmisión. Entonces, como tenemos un voltaje muy grande, entonces las pérdidas van a ser más pequeñas comparado cuando tenemos cuando no tenemos ese voltaje aumentado. Bien, entonces cuando tenemos después ese voltaje y va a llegar ahora a la parte de distribución, es decir, distribución a las ciudades, a las plantas, a las empresas y de residencias, cuando queremos pasar ese voltaje a el consumidor, resulta que ese voltaje es demasiado alto y peligroso. Entonces, lo que hacemos es utilizar un transformador reductor para reducir el voltaje a un voltaje más seguro de utilizar, ¿verdad? Y que también un voltaje que no va a ser peligroso o fulminante para sus aparatos. Entonces, de esa manera, usted va contestando a qué transformador le corresponde su utilidad y cuál es el que corresponde a reductor y cuál es el que corresponde a un elevador. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta sobre las actividades, porque eso sería todo sobre las actividades. ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, entonces el análisis de resultados sería contestar a estas 4 preguntas que están acá. Por ejemplo, se les pregunta si la FEM inducida es una fuerza, la respuesta es que no, ¿verdad? Porque la fuerza tiene que tener unidades de newtons, la FEM tiene unidades de voltios, entonces no puede ser una fuerza, ¿bien? Luego dice que si los dos efectos que pueden producir una FEM ya los conoce, ¿verdad? De acuerdo a la práctica del día de hoy. Entonces se le pregunta si usted cree que podemos decir que la FEM puede ser explicada por una ecuación con 2 términos. Una ecuación que considera el efecto en que está dado por un campo variable en el tiempo y otro término que está dado por un campo constante, pero que varía de acuerdo al movimiento. Bien, como el caso del imán. Entonces, a esto va encaminada esta pregunta. La pregunta número 3, en el orden en cómo están, sería si se puede tener una FEM sin la existencia de una espía alrededor del campo. Usted es decir, analizando este mismo problema en el vacío, es decir, usted no tiene ningún conductor ni nada, y se le pregunta si cree que la FEM puede existir dentro del espacio vacío. Usted contesta de acuerdo a lo que sabe de dónde se origina la FEM. Y número 5, en este caso sería la pregunta número 4 de las que están acá. Si una inducción magnética variable si una inducción magnética variable tenemos una espira no conductora, la pregunta sería si en una inducción magnética variable tenemos una espira no conductora, ¿cómo será la FEM? ¿Se inducirá una corriente? ¿Qué cambios existirán? Campos sería acá, o sería cambios. Creo que sería cambios acá, si existen cambios en el caso de que si existe una corriente inducida, ¿verdad? Entonces usted analiza si hay un material que no sea conductor, bien. Entonces usted pregunta si tengo un campo variable en el tiempo, alrededor en el espacio, coloco al no conductor ahí y se debe preguntar si se generará una FEM inducida en el material. Bien. Eso es lo que tiene que preguntarse. Entonces, luego están las conclusiones, que son 3 conclusiones
donde cada una es de acuerdo a los objetivos, ¿verdad? Que están aquí. Y listo, eso sería todo de la práctica. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Este informe cuándo lo entregamos? Este informe va a ser entregado para el sábado después de Semana Santa. Es decir, tendrían, contando la Semana Santa, ¿verdad? Es decir, si ustedes no quieren descansar en Semana Santa, quieren trabajar en Semana Santa, tienen 2 semanas y un día para trabajar el informe. Ok, y con el informe que es para hoy, ¿será que no nos puede mover un poquito? Otra vez quieren moverlo. Porque Bueno, entonces lo pueden mover para el día de mañana. Les puedo dar todavía hasta el día de mañana. gracias. Bien, entonces trabajen, ¿verdad? Lo entregan mañana. Y este informe para la práctica número 4 les queda para el sábado de la semana próxima de la Semana Santa, ¿verdad? Y las instrucciones son iguales que las anteriores. Ustedes por grupo, solo una persona del grupo va a subir su documento PDF del informe al campus. Recuerde que el informe también tiene que ser redactado en su totalidad en matemáticas, utilizando formato de edición cuando tiene que utilizar texto, ¿verdad? O subtítulos o ese tipo de cosas. Y cuando tenga que utilizar comandos, utiliza comandos para hacer sus cálculos. Bien. Entonces, esas serían las instrucciones y recordar que tienen que enviarme el respectivo NB de su trabajo a mi correo. Bien, entonces, ¿no tienen alguna otra pregunta, alguna duda? Bien, entonces creo que todo está claro. Eso espero, ¿verdad? Y pues aquí nos despediríamos por el día de hoy. Bien, aquí terminaríamos la reunión. Y solo desearles pues felices vacaciones, que la pasen bien, que descansen. Mucha suerte hoy si tienen exámenes finales de parcial, ¿verdad? Y que tengan un buen día.